bienvenidos. En esta tarde vamos a hablar un poquito acerca de las raíces y los orígenes de la familia. Buenas tardes. Buenas tardes, tía. Mi nombre es Lucy Benavides Marín. Okay. Hola, tía Lucy. Tengo Pero 74 años. ¿Cuál es el nombre completo? ¿Cómo te llamas? Lucy Estela. Ah, ¿sí ves? Lucy Estela. No sabía. Lucy Estela. Tengo 74 años, voy a cumplirlos ahorita, están invitados el 13 de enero. Vamos a hablar sobre las raíces y los orígenes de nuestros padres y nuestros abuelos. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Antonio Benavides Marín, nacido en el barrio humilde de La Perseverancia, hace 69 años exactamente, hay unos mesecitos. Soy el hijo como número, en este momento el 2 vivos, pues antes de mí hubo como unos 3 que se murieron. Okay. Entonces yo sería como el quinto, en este momento soy el segundo, el mayor de los hombres. Y ella es Carmenza Torres, mi esposa, hace ya casi medio siglo. Ella es Miriam del Carmen Ávila, esposa de mi hermano Ramón, ex. Y hermana de mi alma. Ellas han sido como 2 hermanas, han llevado siempre como 2 hermanas. Y es cuñada mía. Okay. Él es mi cuñado, Jorge Camargo, el primer extranjero que conocí en la familia Benavides. Lo conocí en Sogamoso, cuando nosotros estábamos viviendo allá porque mi papá trabajaba en Acerías Paz del Río. Entonces nosotros estuvimos allá viviendo como unos 2 años. Y allá fue donde él se conoció con mi hermana, se la conquistó. Y desde ahí no se le ha podido desprender. Sí he tratado, pero no ha sido posible. No ha sido posible quitarme la visión. Mi papá y mi mamá, él era Pedro Antonio Benavides García. Mi mamá, Hortensia Marín Díaz. Okay. Mi papá bogotano, él era Rolo. Y mi mami era de Santander, Bucaramanga. Florida Blanca. De Florida Blanca, ella nació en Florida Blanca, Okay. la santanderiana. Se conocieron, mi mami vino aquí y por cosas del destino vino por problemas por allá con la madrastra. Y se vino para acá, para Bogotá, como están haciendo como inmigrantes, ¿no? A buscar el futuro. Claro. Y se conocieron con mi papá en el trabajo. Ahí se ¿Qué edad conocieron. tenía mi abuelita cuando se vino para acá? Mi mamá tendría como unos 18 años, yo creo. Una cosa jovencita. ¿Se vino sola? Sola. ¿Tomó la Y decisión? no conocía a nadie. Solo Cogió sus maletas y arrancó. ella vino a trabajar interna en una bizcochería. Ok. Ella trabajó en una bizcochería interna. Era muy bonita para la época, vestida con sus vestidos largos y así como se ven en las fotos antiguamente. Y mi papá, que era un galán también porque vestía muy bien, la flechó, la conquistó y la sacó de la panadería, de la frutería, de la bizcochería donde trabajaba y se la llevó para el barrio La Perseverancia. Ahí inicia ¿Ellos se casaron o se fueron a vivir? No, ellos se fueron a vivir y no se fueron a vivir, incluso según mi mamá me contaba, mi papá la invitó que iba a haber una fiesta en La Perseverancia, que fuera, que la acompañara. Mi mamá que yo no quiero ir, que yo no voy por allá, la convenció y resulta que no había ninguna fiesta. No había ninguna fiesta, él simplemente la cogió, la sacó y se la llevó para La Perseverancia y después no la dejó salir. La secuestró. La secuestró entonces. Prácticamente. Ah, Tremendo. Así Esa fue como- historia no la sabía. Así fue como empezó la historia de los Así fue Benavides. como empezaron Marín. papá y mamá. y ellos allá, cuando ya mi abuelita se vio allá en La Perseverancia, ella ya como que tenía claro que iniciaba su vida matrimonial con mi abuelita, ya un núcleo familiar. Pues yo Ella creo sí que se enamoró de él y todo. Ella se enamoró de él. Pero ¿cuánto tiempo entonces estuvo la señora Hortensia antes de irse a vivir con don Pedro? ¿Quién sabe? Eso sí yo no lo sé. Eso sí, yo no sé, pero creo que muy poquito tiempo. Solo Porque un poquito entonces, por ahí. entonces se fue a vivir Ya con él muy también grande. muy joven, porque si Sí, llegó claro. de 18, Claro. digamos que como que a los 20 ya estaría con él. Claro, es decir, ella como que vino y trabajó un poquito de tiempo. Muy poco tiempo Y trabajó
Pero Y como sí, era tan la elegante, como era él era tan Conquistador. cariñoso, tan conquistador. Mi abuelito vivía solo y la vino a traer a donde vivía solo. No, él vivía Vivía en la casa de los papás de mis abuelos. Y se la trajo a la casa de sus papás. Ujú. Ellos vivieron ahí mucho tiempo, Mi todos papá ellos ahí vivía, mi nacieron. papá vivía, ellos vinieron a vivir a La Perseverancia en una casa muy grande, tenía como unas 10 alcobas, como 5 baños, patios, lavaderos, una casa de esas bien antigua, y ahí vivían la mayoría de los hijos de mi abuela. Ya mi abuelo se había muerto porque él murió como a los 45 años, y el que quedó a cargo de la casa fue mi abuela con mi papá, Mi abuelito era el mayor. él era el Él era mayor. el mayor. Entonces, pues él, según nos cuentan, mi abuelo tenía unos lotes por allá en las ferias y en el Simón Bolívar. Y según mis tíos me contaban que él los hizo vender, que obligó a mi abuelita a que los vendiera para coger plata para poder parrandear, porque no hacía sino Desde parrandear joven le gustaba el trago y la parranda. Claro. toda la vida. Era cuando más me gustaba. Y como en ese entonces el hermano mayor era el que Mandaba. el respetado y el que mandaba y hacía. Y era lo que Sí, dijera Sí, el hermano el mayor. hermano mayor en esa época era muy Mi respetado. abuelita le Lo hacía que caso dijera a le todo. hacían caso. Sí, sí, porque eso pasó en la familia de mi papá también. En esta época no sucede respetados. porque a mí no me hace caso nadie. Sí, a mí tampoco, y a Lucy sí A Lucy menos por ser, a Lucy menos por ser mejor porque siempre ha existido el machismo, ¿no? Sí, señora. El machismo pesar de es que- el hombre el mayor siempre tiene que ser Es hombre. verdad. Exacto. Pero A pesar de que mi papá les dio palo a todos y todo para que me Una foto de la respetaran, para que me hicieran caso, para que lo que yo dijera, mientras ellos trabajaban, yo era la que vivía con ellos. Y yo era la que prácticamente la que los crié. ¿A qué edad nace, o sea, ellos estuvieron juntos y en qué tiempo, ustedes saben, nace el primer hijo? Yo creo que rápido porque yo fui la primera, yo soy la mayor. de ¿Y todos. cuántos ¿En años qué tenía año mi naciste abuelita tú? cuando tú En el naciste? 48. Y luego del Mercedes no era la 48. mayor. No, ella le Yo seguía. soy la mayor de ¿Cuántos todos. años tenía mi abuelita cuando tú naciste? Por ahí Creo tenía como 20, 24, 21. 22, años, algo algo así. No, porque mi mamá se murió de 90. 92 años. ¿Cuántos años tenía usted cuando mi mamá murió? Hace 5. Hace 5, tenía 69. 69. Y 69 menos 92, ¿cuántos años son? 69. 21 años. ¿Qué? De 23 años. Sí, 23 años. Sí, por eso. 23 años. De 23 ¿Cuál? años. 23 años, o sea que alcanzaron a convivir ellos como 3 añitos, 4 añitos antes de que naciera el primer hijo. No, yo no conviví. Ellos no no. convivían. convivían. Ellos Esa era que no vivían. Eso fue 2 sorbos de caldo y manos a la presa. Eso, mi papá no la perdonó desde el primer día que se la llevó para la casa. Es Lo que pasa mi mamá lo ella que pasa es estuvo que trabajó sola antes. en una casa de familia, trabajó en una panadería, trabajó hasta que se conoció con mi papá. Que fue cuando se la llevó, o Sí. sea, ya tenía mi abuelita Ella ya 22 tenía años. tiempo Más de o menos. estar acá. Y a los 6 meses, 9 meses, Por ahí, Llegó 3 Lucecita. meses, 4 llegó mi meses. Estela. Porque era una mujer muy fértil. Ah, ok, ya listo. Entonces naces tú. Sí. ¿Y a qué tiempo nace la siguiente? O el siguiente hijo? Eso cada año. Casi que quedan para- Eso era cada año, sí, eso era cada Mercedes, año. que fue la que siguió. Los Por dos eso, pero los que nos llevamos 2 años más fue porque en el intermedio se murió uno. A la mujer no la dejaban ni siquiera que pasara la dieta cuando ya de una vez venga Ya. quedaba embarazada del otro hijo. Esa era la costumbre y como antiguamente no dejaban planificar a las mujeres porque decían que la mujer que planificaba se prostituía, que empezaba a conseguir Era hombres, pecadora. entonces que era una pecadora y no la dejaban planificar. Uy. La Por más- eso, en total, ¿tuvieron cuántos hijos? ¿Reconocidos Benavides Marín? Benavides Marín somos como 11, contando los que se murieron. 11 hijos. 11 hijos, 11 partos que mi mamá le tocó ir al monte donde vivía la partera. Cuando yo ya estaba en época de caminar, de correr, a mí me mandaba. Vaya, corre, llama a doña Uva, se llamaba la señora No, Eva. Eva. El que hubo ahí era una. Que Una era latita la nomás. partera que vivía arriba de la circunvalación. Nosotros Por vivíamos, allá en el río Arzobispo. por nosotros allá. vivíamos en la primera, carrera primera, con calle 32, y la señora vivía como en la carrera 10ª este, con calle 40. Había que subir la circunvalar y subir el monte.
y llegar hasta la casa donde la señora llegaba y nosotros. Yo llegaba corriendo, señora Eva, ahorita mi mamá. No, es que lo quise. Y me decía, tranquilo, váyase que ya iba para allá. Me dijo, váyase que ya voy. Yo pensaba que iba a salir corriendo conmigo afanada porque mi mamá me mandaba, vaya, corra. No, ella se iba toda fresca, toda tranquila. Ella Ya lo sabía. mandaba Ya a sabía que eso no Sara. era tan Todos así. nacieron por parteras. El La único que nació en la En clínica Cuna Nube Parque fui yo. fue. El único que nací en la clínica San Pedro Claver. ¿Y tú por qué si naciste en clínica? Porque fui el preferido siempre de mi mamá. Porque la señora Eva Porque mi mamá me quiso mucho. Porque le dijo a la señora Uva, no le dijo a Eva. No la quiso atender. Oiga, no, pero de verdad, ¿por qué pasaría eso? Porque la señora Eva estaba enferma y no la consiguió. Y Y mi ella lo papá mandaba. trabajaba, tenía seguro en ese tiempo, y ya tenía un trabajo con empresa y tenía seguro en ese momento, entonces me llevaron Pero para fue el allá. único año que duró con seguro. Sí. O sea, digamos, ellos salieron, los 11 hijos nacieron en esa casa donde inició la familia Benavides Marín. Sí. Allá nacimos y nos criamos todos. En la Donde carrera. vivían todos los hijos, todos los hermanos de Pedro. Allá en esa casa Y vivían por los lo hijos menos, de los hijos. vivían por lo menos 20 nietos de mi abuela. Vivíamos ahí. 20. Era que era Pues una no. mansión, Y era la ustedes, esquinera, era la una familia mansión. Benavides Marín estaban en 1, 2, 3 habitaciones distribuidos Nosotros como estuvimos Dos siempre habitaciones. en el segundo piso en 2 habitaciones. 2 habitaciones. Era independiente, La cocina, habitación baño y... matrimonial y la habitación de los hijos. La matrimonial con el pequeño que viviera en ese momento. Sí. ¿Sí? El que le daban lechecita, de pechito y tal. Él era el único que dormía con mi papá y mamá porque no sabía nada y no hacía bulla. Entonces los dejaba hacer lo que Sí, quisieran. claro. Los querían hacer trabajo. Reprocreando a los otros. A nosotros nos metían en 2 camas, una para hombres y otra para mujeres. Ok. Eran 5 hombres a un lado, 5 mujeres al otro lado. El primero que se acostaba era el primero que cogía cobija, porque se acostaba en el centro. Eso había 1 o 2 cobijas máximas por cama. Entonces el último que se acostaba empezaba a jalar la cobija así, a jalar. Y si estaba dormido la soltaba y uno se arropaba ahí. Pero si estaba despierto empezaba a jalar y a jalar. Y era cuando mi papá se levantaba y nos daba cinturón a todos por pelear por la cobija. Y todos los bebés nacieron en la cama matrimonial en la habitación. Sí. En la otra Menos habitación. el preferido. Menos el preferido. Yo fui el preferido siempre La, de mi la mamá. señora Eva lo único que le decía a uno cuando iba al que llegara allá a llamarla, váyase y póngame una olla grande con agua caliente y ya voy. Ya O voy. sea que ustedes Agua vieron nacer a sus hermanos. No nos dejaban. escuchamos, No. ella cerraba la puerta del cuarto y Ellos nosotros allá estaban afuera. esperando que Nos llegara. nos engañaron porque nos decía la señora, va a venir la cigüeña, ustedes se quedan La aquí cigüeña. juiciosos, no griten, no de qué. Y nosotros poniendo cuidado a ver a qué hora llegaba la cigüeña. Yo organizaba a mis hermanos, usted hágase en la terraza, yo me hago en el patio de abajo, yo en la puerta. Tenemos A que ver esa ¿Por cigüeña. dónde entra la cigüeña? La cigüeña nunca se dejó. Y nunca se... Yo le preguntaba a mi mamá cuando ya nos dejaban entrar, mami, pero ¿por dónde entró la cigüeña que yo no la vi? Nosotros estábamos todos pendientes. Es que ellos siempre esperan que no la Que miren se y por alguna extraigan y que ventana, no- por algún vidrio que esté roto, se cuela por ahí la cigüeña. Hasta que edad los engañaron con las cigüeñas. Yo creo que hasta los 20, 25 años nos daban engañados. Hasta cuando yo tuve mi primer hijo ya me di cuenta que no era la cigüeña. Póngale cuidado que mi mamá, como ella no permitía, como ahora que los niños preguntan y la mamá pues les explica. Sí. O más o menos unos antes, cuando lo estaban viendo a ustedes, les daba puntadas. Algo. Mi mamá, cállese que ya se le dijo que viene a preguntar más, no pregunte más. Y ya pues acaban a No, uno. No sabía cómo contestar. entonces Deje investigar. prefería Deje decir que tanta no preguntadera. más, claro. Entonces los sacaban, sí señor. No, uno no podía preguntar más de la cuenta 1 o 2 veces y si seguía preguntando, pues le daba su cachetada, su empujón, su grito. O si se metía uno en las conversaciones, ay, a ver que ya arregló el cuarto, ya lavó la loza, ya no sé qué. Bueno, dentro de eso, ya que lo están retomando, ¿podrían describir la personalidad de mi abuelita en ese momento, de mamá, de... ¿Cómo eran los dos? ¿Cómo era ella y cómo Ah, era él?
Pues mi papá, cuando tenía sus ratos de cariñoso, era cariñoso con mi mamá. Cariñosito de vez en cuando. Era cariñoso, pero Cada con mi 9 mamá. meses. Y eso en unos Cada momentos vez específicos. cariñoso con la abuelita. No, pero Cada llegó día una cariñoso. cosa, llegó una interferencia en lo que yo los conocí, que los conocí hace muchos años. Imagínense, los dos ya llevamos 50, vamos para 53 años de casados, los conocí muchachitos. Pero el carácter de mi suegra, recio, a pesar de que el hombre es machista y dominador y todo, era una mujer recia que, como Ah, dicen, pues que se era Pero le al plantaba. Sana, Mercedes. Pero al Pero bueno, principio yo cuando los ella yo, no era por eso así, digo ella que era cuando yo los muy conocí, dócil. de pronto era muy sumisa, pero cuando ya yo los conocí, ya No, lo que Estamos pasa es que explicando Mira lo lo que del está diciendo principio. mi tía Luz, y está diciendo el principio en su juventud, Claro. ella era dócil, era tierna, Sí, pero ella era, sí, ella no le refutaba ni nada, ni le llevaba la contraria. Lo que pasa es que mi papá pues siempre fue tomador, fue mujeriego, peleador con mis tíos. maltratador con Y ella. entonces a mi mamá le pegó muchas veces, delante de nosotros, ya cuando nosotros empezamos a crecer y empezamos a defenderla. A Ella le meter- tenía miedo a mi abuela. Claro, le tenía pánico. Oh. Entonces ya no podía hacer ni decir mayor cosa. ¿Sí? Pero en medio de todo ella le tenía pánico, pero al otro día mi papá le decía, ay, perdóneme que estaba borracho, que no sé qué, si sé cuánto de eso, y ya mi mamá ya la mandaba a ir al frente que estaba tomando, había un piqueteadero ahí que vendían tajadas y todo eso, y le mandaba a decir, vaya llame a su mamá o vaya llámeme a Hortensia, y mi mamá iba y se ponía allá con él a comer y a tomar. Y ya Ella pasó no la quería Y pelea. ahí se Pasaba reconciliaban y ahí Y ahí- llegaban los Bueno, dos otro chicos. chico. Ella lo quería. Sí, O sea, ella lo ahí era quería, cuando ella era lo quiso cariñoso. mucho, ella lo quiso mucho. Inclusive, Mucho, inclusive hasta el último hasta el momento. último Sí. momento. No es sí. que se hizo cargo de él después de que Ángela no lo quiso tener más y le dijo, no, tráigamelo para acá porque qué más. Sí, yo me acuerdo. Y de ella lo eso. llevó para el Diana ya para su casita. Sí, claro. Y fue su único hombre. Sí, Su único esposo, el su único- única el- pareja. Claro. El único hombre en la vida de ella fue él. Claro. Y él, y él sí no grababa ni cargaba. pero digamos que dentro de No, esas la infidelidades y esa cultura machista donde el hombre tenía mujeres, tomaba, hacía todo eso que culturalmente lo conocemos, ¿ustedes consideran que amó a mi abuelita todos esos años? ¿Qué consideran de él hacia mi abuelita? Sí, él la quiso a su modo. Él la quiso a su modo porque mi mamá después intentó irse muchas veces y dejarlo. Y cuando nosotros nos fuimos para Sogamoso, que mi mamá ya no se lo quería aguantar más, que ya dijo, no, yo me voy a buscar estábamos en Sogamoso y él ya no se aguantó más porque allá nos dejó botadas. Él se vino y nos dejó botados y se vino para Bogotá. Y dijo que él después nos mandaba para el trasteo para que nos viniéramos. Mi mamá aprovechó y llegó y nos dijo, bueno, yo no me voy a ir para Bogotá con su papá, no quiero volver a ver. El que quiera irse conmigo, se va y estaba Pedro y Álvaro. Pedro Beltrán y No, Álvaro. solo Ya habían Pedro, nacido solo los Pedro. 11 hijos. Ya estaban, Y no, ya sí, estaban los estaban- hijos del otro matrimonio que eran los de Berta, ¿no? Es que paralelamente mi papá llevó otra vida con otra Tenía señora. otro hogar. Tuvo otro hogar. Parte de la historia de mi mamá, ella se vino de Bucaramanga buscando nuevos horizontes. Cuando el 9 de abril de 1948, que Bogotá quedó semidistribuida, entonces ella perdió la comunicación con los hermanos y con la madrastra y el papá que tenía allá en Florida Blanca, Santander. Ellos escribían y se llamaban de vez en cuando. Entonces, con ese 9 de abril, como se dañaron las comunicaciones, las cartas se extraviaron y no volvieron a comunicarse con mi mamá, ni mi mamá con ellos. Allá nos contaron, cuando nosotros nos fuimos, de Sogamoso para allá, para perdernos a mi papá, nos contaron que le han mandado decir una misa de 9 noches, que le han hecho las 9 noches pensando que ella había muerto en el 9 de abril. Por lo que vos acá en Bogotá. Y nunca más se lo van a comunicar. Entonces mi mamá, a raíz de eso, que perdió la comunicación con la familia, pues nunca se pudo ir para allá pensando en que que se alejaba de mi papá, de pronto a una buena vida o a cambiar. Entonces nunca pudo porque estaba perdida la familia. El día que se animó, mi mami no se decidía a irse a buscarlos, pero ese era su sueño.
saber si alguien vivía o allá también se habían muerto todos o qué. Y pues mi papá no le ayudaba porque él no la dejaba ir y como ella dependía de él, entonces nunca tenía para viajar. Y con toda esa tracala de chinitos, ¿cómo se iba? Y es que yo hago una apunte ahí. Cuando ella se fue con ellos, eran siendo pequeños, de ahí de Sogamoso a Bucaramanga, yo le decía a ella, pero ¿a quién va a buscar? ¿A dónde? Digo, yo tengo que encontrarlos. Hay alguien tiene que saber por el apellido de mi papá y de mi mamá. ¿Dónde? Dije, eso es una aventura muy... Y con todo estos muchachos... Nosotros llegamos allá a Bucaramanga con el trasteo, digamos en una flota, con los colchones, los pedazos de camas que teníamos, los pedazos de enseres, y en una esquina, yo me acuerdo, nos botaron ahí, nos botaron. Antes de eso en la casa yo a mi mamá le lloré y le rogué y le dije que no hiciera eso porque imagínense, yo era la mayor y yo que iba a llegar a hacer allá, mi mamá con todos esos niños no tenía dónde llegar y mi mamá decía no, eso allá yo llego y averiguo, pues alguien nos tiene que dar razón y alguno de mis hermanos tiene que existir y ella se fue con eso. Cuando dice ya tengo decidido esto, empezó a vender, en ese entonces habían llegado ellos a vivir en arriendo, que yo todavía no me conocía, nos estábamos apenas conociendo. Nos conocíamos en unos meses. Y entonces que se iba y todos sabían y yo, ay no, yo no me quiero ir. Yo le rogaba una mainada y ella estaba decidida y tenía todo listo y en la flota de 12 de la noche salíamos para Bucaramanga. Entonces él, que ya supuestamente dijo que se había enamorado de mí terriblemente, me decía que no me fuera porque eso era un riesgo que mi mamá iba a cometer con todos nosotros y sin saber a dónde llegaba ni nada y sola. Entonces le dije, yo no puedo dejar a mi mamá sola. ¿Cómo me voy a quedar? Yo además lo acabo de conocer a usted, yo cómo me voy a quedar con usted. Y dejar a mi mamá y a todos mis hermanos a que vayan a aventurar. Le dije, no, yo me tengo que ir con ella. Y así fue que nos fuimos. Cuando llegamos allá, imagínense lo que cuenta Héctor. Sí, nos bajamos y sin saber ni para dónde cogíamos ni nada. Y mi mamá con todos los colchones ahí, con lo poco que llevábamos a todos, siéntense aquí, me esperan ahí. ¿Cuántos años Y de tenían noche. ustedes dos? Yo tendría por ahí 8 o 9 años. Yo era la No, porque mayor. yo ya tenía 18. Lucy tenía, en el año 64 nos conocimos y Lucy ya tenía casi los 20 años. Sí, Mi no, compadre es estaba que como ustedes- los 12, 14 años. Sí, no es que No, usted yo no y tenía Guillermo 14 años y... todavía. No, Y Ramón calculo llegaron- que 12 o 14 años. En el Yo creo 64 que tendría por ahí mi compadre, máximo 12 años. ¿en qué año nació mi 12 compadre? años. Porque yo llegué allá a Bucaramanga y una vez empecé a trabajar y yo Sí. y- Por eso, pues mi compadre tiene 66 ahorita. 69. ¿En qué año nació? Bueno, más o menos tenía 12 Bueno, años. Yo creo que tendría más Sigamos, o menos si no- 12 A años. 64. Y entonces mi 8 mamá años, nos dejó 8 ahí. años tenía. Y mi mamá se fue y volvió. años. Y nosotros ahí. Y cuando de pronto llegó y le salió una señora de una escuela y nos dijo, y nos dijo al otro día por la mañana. No, fue porque ese mismo normalmente día, fue por la tarde, fue porque ya por- nos vio ahí todo. sí. Y mi todo el mamá tiempo ahí le dijo, botados. no, es que no encuentro mi familia, no sé qué, y si sé cuándo, y si sé qué más. Digo, ay, pero ustedes durmieron anoche ahí en la calle con todos esos peladitos. Mi mamá dijo, sí, tenemos que encontrar, yo tengo que encontrar a alguien. Entonces dijo, yo tengo que conseguirme saber dónde los meto mientras yo voy a buscar a mi familia. Y ella le dijo, pues si quiere entre aquí en la escuela y mientras usted busca a su familia se quedan aquí, pero más de un día no los puedo dejar. Y nos dentro ahí a eso, con todo eso mi mamá se fue a buscar conmigo. Los dejamos ahí y no, eso nadie le decía, nadie daba razones, decía que en la plaza, que cuando ella se había ido una hermana a trabajar en la plaza, que Benita no sé qué, que sí sé cuándo, mi mamá pregunté por todos los nombres de todas y nadie le daba razón. Bueno, para contextualizarnos un poco, vamos a volvernos a por qué ella tomó esa decisión de irse, ¿no? ¿Cómo fue la vida de ella en donde vivían y de ustedes para ella decir, me voy con mis hijos y no importa nada? Muy No, la vida sufrida en la porque perseverancia fue muy ella, dura. mi papá tenía la otra mujer que era la mamá de los veteranes, Álvaro Pedro, y la tenía viviendo en la quinta. La señora Alma Bendita llegó a vivir en una pieza ahí en la casa, porque como había alquilado piezas en la casa de mi abuelita. Y de ahí resultó mi papá de novio con ella. Y Estando llegó- mi abuelita y ustedes ahí. Alma Bendita, ella la conoció a mi mamá y ella también era soltera. Yo no la culpo a ella ni nunca le he culpado porque mi papá con esa
labia que tenía de convencimiento, él la convenció, quién sabe cómo, pero ella sabía de que nosotros existíamos y que mi mamá estaba ahí. Como así, pero y entonces ellos luego no vivían en el Olaya, la señora se vino a vivir sola ahí a la Perseverancia. Sola, vivió ahí de la casa. Mi papá la sacó a vivir a la quinta y fue cuando empezó a tener los hijos, que es Pedro el mayor, que se lleva es como de la misma edad de Héctor, ¿no? La señora era una joven soltera. Igual que mi mamá también. Igual que De joven también era muy bonita, alta. Ella, a mi papá como alma bendita le gustaban las mujeres altas, bonitas, de todo. Entonces mi mamá supo eso y se la aguantó todavía. Después el otro hijo, ella vivía en la carrera quinta. Y después el otro hijo y mi mamá allá en la casa sabiendo que estaba también, él tenía otra mujer. Y en otros un piso hijos allá. estaba la familia de No, ella se bajó ellos para fueron- la Mi quinta. papá se la llevó para otra, A la a carrera 5 quinta. cuadras, a 5 cuadras de la ok, casa. ok. La Nosotros sacó de ahí vivíamos- de la misma Nosotros casa. vivíamos en la primera y ellos se fueron a vivir a la carrera quinta, o sea, 5 cuadras. Ok. Y se casó con ella. Con Y mi lo que, mamá no más se le casó. dolió, lo que más le dolió a mi mamá fue que nosotros tantos años que mamá llevaba aguantándole todo, tantos hijos, y él fue y se casó con ella y a mi mamá la dejó, siempre prometiéndole que se iba a casar y que se iba a casar. Entonces fue cuando mi mamá ya, pues no podía irse ni nada, pero Pues le tocó aguantarse. seguro entiendo por los hermanos Beltrán, los hijos de ella, ella trabajaba en una empresa y le iban a dar un auxilio para, no sé, para casa o algo, pero tenía que estar casada. Y por eso fue que se casó con esa señora, por el interés por la plata, me han contado los Beltrán. No, pues sí, yo Sí. eso también, sí, No porque yo sabes, sé que, Los Beltrán me dijeron. yo sé que él se casó ¿Quién con es? su mamá y Yo entonces- lo que sé es que ella estaba trabajando en un restaurante por acá en el norte, en un restaurante muy lujoso. Ella le iban a... Ellos siempre estuvieron en contra de mi mamá. Mis tías nunca quisieron a mi mamá, ellas siempre le acolitaban mucho a mi papá, estaban donde él estaba tomando, sabían de las mujeres que tenía, todo, y no les importó. Estamos hablando de todos los hermanos. De él. Y sobre todo de las hermanas. Las Las hermanas. hermanas. No, lo que pasa es que eso era una sociedad completamente machista. Sí. O sea, mi papá era el que mandaba en esa casa, por ser el hermano mayor que quedó a cargo de la casa. Entonces, las hermanas, pues lo idolatraban a él. Y lógicamente, pues a él no le iban a echar a la guerra, que mi papá estaba con una señora, que una novia, que no sé qué. No le iban a hacer nada porque la que dijera algo o el que dijera algo, pues recibía su castigo. Aparte de eso, a ellas también les gustó mucho beber, a todos los hermanos Benavides, mujeres y hombres. A ellos les gustaba mucho beber y parrandear y estar en la rumba. Entonces se acolitaban. Mi papá pues no les decía nada por tomar porque le estaban alcahueteando. Y ahí se formó ese círculo vicioso donde yo tomo, usted toma y ninguno nos contamos nada. Pero pues mi mamá realmente nunca, muy de vez en cuando tomaba con mi papá, muy de vez en cuando, Muy de vez en cuando. porque mi papá la llamaba, la obligaba, tómese una, no moleste. y tal. Cuando le había pegado, había peleado Sí. con ella, entonces Entonces ya de vez en cuando se tomaba una cerveza, el resto ya siempre permanecía en su casa cuando podía, porque muchas veces le tocó salir a trabajar. Ella le tocó salir a lavar ropa, le tocó salir a pintar muebles, a lo que fuera para conseguir una plata, porque mi papá, cuando tenía trabajo, pues bueno, llevaba más o menos diario. Pero cuando no tenía trabajo, entonces no tenía plata para dar, porque duraba un mes sin trabajo, 2 meses sin trabajo. Entonces mamá le tocaba ir a ganarse la vida pintando muebles, atendiendo casas, algo así. Entonces mis tías, o sea las hermanas de mi papá, le enseñaron a ella a pintar, la llevaron a que pintara con unos señores que tenían distribuidores de muebles. Entonces ellos le enseñaron a pintar y mi mamá se iba a pintar. Cuando ella no pudo compartir con ellas, porque andaban de parranda, tomando, con novios también, porque entonces ella se fue aparte a pintarle solamente a un señor, que ellos le pintaban a muchos dueños de almacenes de muebles. Que Ellos tenían una fábrica, ¿era? varias fábricas tenían. y almacén. Tenían fábrica de muebles, los pintaban, los tapizaban, hacían todo el proceso. Eso se llamaba en ese tiempo la Casa de la Greca. Era una casa muy conocida donde vendían muebles muy finos. Entonces mi mamá se independizó de ellas y empezó a trabajar sola para podernos llevar a nosotros la comidita. Ok. Entonces ahí en ese tiempo, pues a ellas no les gustaba mucho que mi mamá no tomara
que mi mamá estuviera juiciosa en la casa y entonces ya pues empezaron a hacerle la guerra. Y ya le buscaban la pelea, muchas veces a mí me tocó mirar cómo le pegaba a mi tía a mi mamá. Eso iba a preguntar, ellas le pegaban a mi abuelita. Sí, ellas porque mi mamá no se dejaba y cuando mi papá le pegaba a mi mamá, entonces ella también les decía que por ellas alcahuetas y que porque le daban casquillo de que fuera y le pegara y todo, decía mi mamá. ¿Y a Entonces, ustedes, esos tíos, los maltrataron también? No. Sí, claro, sí. A mí nunca, yo no De vi que a pronto, nadie sí. le pegara a ninguno de ellos. De pronto a Lucy por lo que era mujer, ¿no? Y ya la más grande. Pero mi papá primero nos obligaba. Decía, usted tiene que hacerle caso a mi mamá, o sea, a mi abuela, Ah, sí, eso y sí. tiene que hacerle caso a sus tíos. Cuando ellos necesiten algo, ustedes tienen que ir, hacerle un mandado, a comprar lo que ellos le digan. Entonces, ellos nos llamaban, a mí personalmente me llamaban, yo era el que le seguía a Lucy, entonces era que tenía que ir a hacer los mandados, las vueltas, y a mí me llamaban, bueno, Chino, venga, vaya a tal parte. Tenía que ir 5, 10, 15 cuadras caminando, a hallar una razón o a llevarle plata a alguien. Pero a mí nunca me dijeron, tómese una gaseosa porque usted tiene sed porque le tocó andar 30 cuadras. Nunca. Nunca. Yo de ellos nunca recibí un dulce. Ni tú ni ninguno. Ni mi mamá. Un apoyo para la comida, para nada. Nada. Todo le tocaba a mi Ni abuelita. mi papá, ni mi mamá permitía eso. Mi mamá les decía, no, usted no tiene por qué mandarlos. Ellos no son sirvientes de usted, les decía a mis tías. A ustedes. Y ellas, sin embargo, lo hacían pues por mi papá, porque como mi papá sí decía que le hicieran caso a los tíos. Pero mi mamá, mientras ella podía evitarlo, ella no dejaba, si ella se daba cuenta. Sí, pero si mis tíos le contaban a mi papá, antes mi papá lo cogía a uno a la paliza que era él, una patada en la espinilla, por no haber hecho Por caso. no haber hecho Y caso. cuando uno lo cogía así, y cuando uno se agachaba a sobarse, entonces lo cogía y ¡pin! Le daba un calpazo con un arillo que tenía siempre gruesísimo. ¿A las mujeres las golpeaban igual que a No. los hombres? No, Por ejemplo, tú, que eres la mayor, cuéntanos cómo fue tu... a mí me pegó 2 veces muy duro, muy terrible, por voltear por mi mamá, porque cuando le iba a pegar a mi mamá, yo me metía en la cocina, Ok. en medio de mi mamá para que no le pegara. Y entonces él una vez le mandaba con ese chuzo que uno escarba las hornillas de carbón donde cocinan en las carreteras, carbón de piedra, ella. Es una cosa así como con un garfio. Y uno movía el carbón así. Sí, Y con eso revolvía. le pegaba a mi Y le abuelita. mandó a mi mamá y entonces yo ponía los brazos y yo a mi mamá no le pegan, no le voy a dejar pegar a mi mamá. Y me calaban a mí en los brazos. Eso. Otra vez me pegó porque yo me dejé pegar de ellos y él me decía que no me dejara pegar de ellos, que ellos tenían que hacerme caso de lavar la loza, de ayudarme a hacer el oficio y todo. Y estos se iban para la calle y a jugar bolas y a correr y todo. El Guillermo se trepaba por allá por los tejados y no se dejaba coger ni nada. Y llegaron ese día, yo tenía hartísima ropa, imagínense, eran platonadas de ropa para lavar en ese lavadero. Y les había dado la sopa, el almuerzo ya y todo, les dije, ahí les dejo la loza y ustedes verán si no la lavan porque mi papá y salían corriendo. Yo no sé, gran pendeja, lava la loza. Me decía. Y yo les dije, ahí le dejo la loza y me puse a lavar porque estaba haciendo sol y a extender en ese patio ropa. Y cuando llegó mi papá, llegó más temprano. Y que era, como él sí era muy estricto también para el aseo y para todo. Todos les decía, ustedes en cambio están caminando en la calle, pónganse a barrer, pónganse a lavar la loza, no permitía que se los encontraran en la calle. Y entonces, ahí mismo. ¿Y qué fue? ¿Por qué está este reguero? No sé qué, ninguno me hizo caso y no lavaron la loza. Yo hasta ahora estoy terminando de lavar y ya estaba anocheciendo. Y ahí sí les dio, entonces me dio a mí también. Que porque no cogía un palo les daba, que no sé qué hice cuando, y después fui a coger el palo para darles y se me encerró en un cuarto, y como el cuarto tenía un hueco, yo le metía el palo por ahí para que me abriera la puerta, casi me saca un ojo. No le hicieron caso a mi visión. ¿Todavía no quiere? No. Si no quiere, Y otra vez me pegó que casi me mata mi papá, yo ya era grande, ya una señorita. Pero yo ya tenía, imagínense, 18 años, que fue antes de irnos para Sogamoso, por eso me llevaron a mí para allá. Porque ahí en la primera, pues imagínense, teníamos que pasar todos por esa primera que era así de choros, como les decía mi papá, choros.
Eran, que en esa época se Ladrones, subían a los carteristas. buses a sacar las carteras de esto y así. Y se la pasaban en las esquinas. Y eran las 4 esquinas para pasar para nuestra casa, teníamos que pasar por el medio de todos ellos. Entonces ahí me chantaron un muchacho que sí me molestó mucho porque, bueno, esa historia, mejor dicho, es que esto es como una historia, una novela que nunca acaba. Había acabado de morir Mercedes, la que me seguía a mí. No, pero antes de eso hubo más cosas. O sea, Sí, porque, antes de eso hubieron mi muchas papá, cosas. mi papá no dejaba que ellas tuvieran amigos, No nos dejaban mucho tener- menos novios. Mucho menos novios. Pero como ella y Mercedes también trataban de ser un poquito alocadas y de No rueditas. alocadas, sino que lo molestaban a uno, como les pasa a todos los muchachos. Entonces, ¿qué a todos pasaba? los Ellas pirosos. organizaban fiestas, porque mi papá había comprado una radiola. Y entonces ellas dos invitaban amigos y amigas a hacer fiestas en la casa. La Coca-Cola. Y nos- Pero Coca-Cola bailada, de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Y eso llegaban a ayudarnos a hacer el Tú oficio, a y virutear y a Mercedes. encerar. Y entonces como a nosotros no nos invitaban porque teníamos los calzones rotos, los pantalones rotos, todo, teníamos rotos en la nalga y se nos veía el cuero, entonces no nos invitaban a la fiesta de las amigas y No los era la amigos. imagen que quería proyectar. Eran los camisitos de la cara. Entonces nosotros la chantajeábamos a ella diciéndole, si ustedes dicen papá que no le hicimos caso, entonces nosotros le contamos que usted hace fiestas. Y cuando llegaba mi papá lo primero así, y que por qué no hicieron así, ella se la pasó no sé qué, y trajo así sé cuándo, y estuvieron ahí bailando, así sé qué no sé cuándo, y mi mamá, ¿cómo así? Pero mi tío Reyes se daba cuenta, porque él se daba cuenta, él sabía que era hasta las 5 y nosotros ni puertas cerradas ni nada, porque mi mamá llegaba a las 5, de 5 a 6 y tenía que estar otra vez todo perfecto, ordenado, brillado el piso, porque El era tío Reyes, viruta hermano de la abuela. de mi papá. Y él lo veía, pero no les Sí, decía nada. él nos estaba vigilando y subía y bajaba y todo, pero él no me decía, él nunca bueno. le dijo a mi papá, porque sabía que éramos chinos y era Coca-Cola lo que tomábamos, no es como ahora ok. que trago ni nada, no, era un rato ahí bailando, y eran con los muchachos de al frente, que No, era pues Jairo y todo. de ahí se presentó el impasse que Mercedes consiguió novio o Sí. amigo, no sé si estarían de Y ella novios se o amigos, consiguió. y entonces un domingo estaba ella con el novio en la tercera, porque mi papá siempre se iba los domingos que a misa o algo y no volvía, así que se quedaba tomando y ya volvía hasta por la noche borracho. Entonces fue cuando ella se fue con el novio para una esquina del barrio, la 33 como con segunda algo, y mi papá subió por ahí y la vio. Entonces le dijo, váyase para la casa que su mamá me la va a pagar ahora a usted porque está aquí, váyase a ver. Y fue cuando ella salió corriendo para la casa. Mi mamá no había llegado. No estaba mi mamá tampoco, le dijo a Ramón, vaya cómpreme un frasco de exterminio, hágame el favor. Y Ramón dijo, ¿pero para qué exterminio? ¿Para qué? Dijo, no, es que necesito matar unos ratones. Y Ramón fue y le compró el exterminio, ella lo echó en un frasco de Coca-Cola y se lo tomó. Cuando Ramón vio que ella estaba tomando eso, salió corriendo a quitarle, pero ya no pudo quitarse. Entonces le tocó salir a correr donde estaba mi mamá. Nosotros estábamos donde una comadre de ella. Ellas, porque yo no estaba. mamá. Mi mamá estaba en la otra cuadra donde una comadre se había subido del trabajo. Precisamente Antes por de eso. entrar a la casa, había entrado donde la comadre. Yo no me acuerdo si bien era que mi papá le había pegado esa noche anterior, entonces por eso mi mamá casi siempre iba donde la comadre A contarle sus a contarle y a que la consolara. Aparte de eso que ella pues nos atendía muy bien, nos daba comidita y gaseosita. Entonces allá llegó Ramón corriendo, que Mercedes se envenenó, y fue cuando salimos corriendo a buscar hospital, carro para llevarla. Y ¿Cuántos años tenía 15. Ella Mercedes tenía y 15. Ramón? 15. Ramón tendría por ahí 10 años. 10 años. Sí, Sí. para él Pero sí, yo no eso me fue acuerdo. traumático porque él sí. ¿Toda la lloraba. vida se acuerda? ¿Sí? Sí. Yo iba a decir que ¿Por Ramón qué? y Guillermo, Ramón y Guillermo. No, Guillermo no. Que Yo era muy chiquita. olvidada esa- Y ese trauma. yo no sé, yo no pude quitarle eso, yo ni me di cuenta de mí, nadie me dijo nada ni nada, no, yo No, no, usted no estaba. seguí en mi oficina, no, yo estaba ahí, no es que llegó con ¿Sí? Teresa Porras, sí, Ah, con que ella Teresa Porras. lo acompañó, pero yo no sabía que había ido con Ramón. Y yo le dije, ay, otra vez en la calle Mercedes, que mi papá ya viene,
ya llegó y está por allá en la esquina, qué tal que lo hubiera encontrado en la calle. Y ella se entró, fue derecho, y yo no sabía qué iba a hacer a la pieza. Cuando fue la tamaña sorpresa fue cuando Ramón empezó a gritar y Teresa, yo entré y ella estaba con el frasco todavía así, yo le cogí la mano y le gritaba que qué había hecho, que por qué, y no se lo pude quitar, pero ella ya había tomado, entonces Allá en el barrio ahí se mismo fue que en el ella, barrio se puso muy de moda que se mataban las muchachas así en cuando esa época en estaban esa época matándose se las estaban chicas. envenenando por eso. Asustadas. Sí, porque el papá les Sí, pegaba, porque le varias. pegaban a la mamá, porque Sí, varias. y entonces eso ya era como costumbre, que la gente en cualquier problema que tuviera se mandara un poco de Porque les exterminio. iba mal en la escuela, porque les iba mal en el colegio, entonces eso era como una época que estaba eso así. Sí, Ramón Una duró, amiga, dos amigas de nosotros habían hecho eso, yo no sé, seguro por eso ella Ramón también. duró traumatizado con eso mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo. Y entonces eso fue terrible, terrible. Cuando, Entonces, cuando les avisaron, entonces buscando para ir llevarla a una clínica, Llevan al la hospital. llevamos al hospital San Juan de Dios, la llevó a mi mamá y mi papá porque a mí no me quisieron llevar. en Y ella esas alcanzó a subió. llegar, pero mi mamá dice que fue que le faltó que la atendieran rápido para que le hubieran hecho un lavado porque no la atendieron ahí mismo y la dejaron ahí sentadita. Cuando ya la entraron ya falleció. No, ella, según entiendo, ella llegó, pero no convulsionaba ni tenía ningún síntoma de que estuviera envenenada. Entonces la dejaron a un lado, le dieron una habitación. Le dijeron a mi papá y mi mamá, váyanse y vengan por la mañana. Ay, qué tontos. ¿Sí? Pero eso ellos ya era no tarde, sabían, como no a la 1 de la hicieron nada. madrugada. Qué tontos, porque Entonces, los es que- locales hacer un lavado. Dice que ella a las 12 de la noche, o 1 de la No, mañana, sí, después de la- empezó a convulsionar y a convulsionar y a convulsionar. Entonces, otra señora en la cama que estaba vecina empezó a gritar que mire que esta niña está convulsionando. Cuando fueron ya fue tarde, ya se estaba muriendo. Y a las 5 de la mañana llamaron a la casa llamaron para que decir que había ella fallecido. se había Esa es fallecido. la única Ya hermana que ustedes tienen razón de que haya muerto, ¿cierto? O Sí. sea, que ustedes vivieron como tal el hecho. Sí. Pero ustedes dicen que tuvieron más hermanos que Pues sí yo me están acuerdo muertos. bien pequeño que mi Pero de mamá hablaba. enfermedad Sí. y de abortos que mi mamá perdió. Ah, más que todo como abortos. Mi mamá No, perdió la enfermedad también. y de una Pero niña que ustedes no murió de los conocieron. sarampión, De de sarampión. pequeños, ella sí la conocimos. Ah. También se llamaba Clara. Clara. Mm, No, Ah, ella por era eso la le colocaron Clara. y ella era Me mayor acuerdo de de eso. quién era que Era antes de- Era después de como Lucy. era como después de Mercedes, porque Mercedes era la tercera. Entonces eso era como Cuando- entre Guillermo y Ramón, yo creo, algo así. cuando Sí, porque murió yo también me acuerdo de ella. Mercedes, ¿qué pasó con mi abuelita? Mi No. abuelita. ¿De qué? Pues imagínense. la reacción de ella. Pues, Pues, imagínese, mi papá a llorar y mi mamá, y yo le decía a mi papá, le decía por usted, por su culpa mi hermana me mató. Y ya. Y pues para mí fue muy terrible, porque dormíamos en la misma cama Era las tu dos. compañera. Estudiábamos las dos, para todo eran las dos. Para hay fotos de ellas dos. Y entonces ya yo me eché como a la pena. Entonces empezaron a ver en la primera las amigas, las malas amistades, ahí todas esas, ay, como a considerarme, que pobrecita, que no sé qué, empezaron a decir que venga, que no sé qué, solita en la casa porque pensaban que yo iba a hacer lo mismo. Y empezó a ver Carmen Barón, que en ese entonces vivía y me decía, véngase, por las tardes cuando termina el oficio, al menos se distrae aquí conmigo un ratico, ella tenía una tienda de entraban mucho todos ellos. Y resulta que yo tenía ahí muchos pretendientes, pero yo nunca había sabido. Hasta que uno me dijo y él me llamó y me puso una cita de Carmen y me dijo que sí, que era que él estaba muy enamorado de mí, que porque no trataba de tener un amigo o algo así, que para que yo no... ¿Cuál fue el famoso Roberto? No. ¿Roberto fue otro? ¿Dónde está ese fulano? Roberto era uno de los que vivía en la casa con Chela, con mi amiga, con las amigas, muchachos. Ya, que yo lo vivían ahí. conocí. pero ellos Yo Cuando lo tú conocí, tuviste yo esa conocí al cita hombre. que dices que mi Ya padre conocí al te hombre. pegó, ¿fue por eso que te dio No, miedo? entonces el muchacho empezó a hablarme y cuando yo subí al colegio, pues lo que hacen todos los muchachos de la juventud hoy en día. Y entonces Hoy en día, no, a antes. llamarme y a hacerme risitas y todo eso. Entonces un día, eso fue para un 24 de diciembre, que por eso a mí no se me olvidan los 24 de diciembre. Fue una prima mía que fue la Lilia Moncada, y me miró que es que por la endija, mi amiga fue, le dijo a mi papá, le dijo, ay, don Pedro, porque no deja de ir la luz y que estamos allí bailando, pues estamos solo muchachos, no habemos sino como 5 parejas, pero un ratico. Mi papá le dijo, no, ella no va por allá. Entonces le dijo, don Pedro, un ratito, y yo no sabía que era mandada por ellos.
y que, ay, que vaya, que pida permiso, que para que la dejen venir un poquito, que no sé qué. Y yo acababa de entrar, me acaban de sacar a bailar una vez el tal muchacho, y ¿Cómo se cuando llamaba? llegué, Fernando, yo no sé cómo era, que le decían el marrano, yo ni sabía ni siquiera sabía el nombre, es que yo no lo Era por el sobrenombre, el marrano. Sí, Sí. sí. Entonces mi papá cuando llegó allá y cuando llega y se mete es mi papá allá. Y empieza ese muchacho a pagar esconderas a peso y a mí me cogió y me llevó a golpes a la casa. Y me dio una muenda, pero que yo duré como un mes con los ojos negros, con las piernas negras, toda me volvió como un... Santa María, le pegó muy duro. Y Rubén, el hermano de Rosa, vivía ahí en el otro cuarto del lado de nosotros y él era amigo de él. Y todos los días yo no me quería dejar ver porque yo le decía, qué pena. Y a ese muchacho le tocó perderse porque lo iban a matar, mi tío Reyes lo estaba buscando y todo solo porque estábamos bailando ahí. Acabamos de llegar. Pero por la zapa esa de la Lilia que yo la odiaba harto, uy, yo hasta ahora después fue que la saludé. No, pues cierre. Vamos ahí se fue. Como habíamos dicho, mi papá fue un hombre muy mujeriego. Entonces él llevó paralelamente 2 hogares. Él, después de que estaban en la casa como 3 hijos, fue y se casó con otra señora. Y empezó a hallar una vida paralela, y yo tengo un hermano que es de la misma edad mía, Ramón tiene otro que es de la misma edad de él, Guillermo tiene otro que es de la misma edad, y Isabel creo que es la que tiene otro. Son 5 hijos de la otra familia. ¿Con Amparo? Con Amparo, sí. Sí. Que todos nacíamos como un mes o 2 meses después o antes. Entonces, la mujer, la señora con la que él se casó, después de estar viviendo con mi mamá, se murió. Sufría de algo, no sé exactamente cuál fue el problema, y para un 31 de diciembre, que eso también fue algo que traumatizó a todos los Benavides Beltrán, los 5 hijos de ellos, se murió en las plenas 12 de la noche, cuando estaba en ese tiempo sonaban los pitos de Año Nuevo. A las 12 de la noche ponían los pitos por toda la ciudad anunciando que eran las 12. Y en ese momento la señora Berta se murió. Le dio también un patatús y quedó. El único que estaba con ella era Álvaro. Y Álvaro vivió traumatizado mucho tiempo también, porque él, todos los 31 de diciembre a las 12 de la noche lloraba. Lloraba porque se acordaba de eso. Mi papá fue y llevó a la señora a hacerle el velorio en la casa de mi abuela, donde vivíamos todos. Mi mamá y nosotros vivíamos en el 2.º piso, y él la llevó al 1.er piso porque pues él siempre fue berriondo y que no tenía plata para pagar una sala de velación, y que a dónde más iba, que en la perseverancia era donde lo conocían, y allá le hice el velorio mientras mi mamá estaba arriba, amargada. Él estaba haciendo el velorio de mamá a la mujer que tenía ahí abajo. A raíz de la muerte de ella, entonces él, ¿qué hizo? Repartir los hijos, porque él no se sintió con cojones ni con berraquera para llevarlos adelante, ni para criarlos. Entonces con nosotros se llevaba a Pedro, que era el más grande y que ya estaba acostumbrado a trabajar, porque él ya había trabajado con mis tías pintando muebles. Desde muy pequeño empezó a trabajar. Él empezó a O trabajar sea, como... ¿cuántos años tendría Pedro? Como 12 también. Sí, Ah, como pequeño. 12 Era años, la edad de Héctor. Sí. sí. ¿Y Y los otros dónde los a trocaron? Álvaro, que era el que le seguía, él se lo llevó a mi tía Nativa, que vivía en el 1.er piso en la casa paterna. A Enrique lo dejó con la abuela, la mamá de la señora, y con la tía, con una tía Lola, que vivían en el Olaya. Y Amparo También todo la dejó a nosotros. Amparo se quedó con nosotros. También la llevó Amparo mi la papá llevó para para donde nosotros, Porque era ¿sabes? pequeñita. que era la más pequeña. Era Pedro, Álvaro, Enrique Enrique y Amparo. y Amparo. Y Amparo es que tenía 4. 8 meses cuando se murió la mamá. Ay, Imagínense, mi mamá no quería hacerse cargo, la familia de ella, por parte de la mamá, nadie se quiso hacer cargo de ella. Y mi papá pues allá, yo la voy a traer para acá porque no tengo a dónde llevarla. Y mi mamá como, imagínense, con todo lo que le había hecho, y ya había llevado a Pedro y lo tenía vivienda y todo. Y mi mamá le dijo, no, yo no me voy a hacer cargo de esa niña también, porque yo ya no tengo salud para estar criando más ni nada. Entonces me dijo a mí, mi papá,
Pero estaría Entonces criando a usted- Isabel, perdón, entonces estaría usted- criando a Isabel en ese momento tu mamá. Por eso, entonces digo no. Entonces usted, Lucy, vea por ella porque yo no tengo a dónde meterla ahí. ¿Y tú creaste Amparo? No, pues imagínese Ahí, imagínese la mi mamá suerte se fue. de ellos, imagínese la suerte de ellos. Y en todas partes los maltrataron, a ellos los maltrataron en todas partes. Yo me acuerdo que yo peleaba con mi mamá porque mi mamá regañaba mucho a Amparo y era castigarla también. Ella no la podía ver, ella le cogió fastidio. Sí. Hasta allá ya creció, no me acuerdo qué edad fue que se la llevaron para otra parte. Como Yo para me la inclusive llevé cuando ella nos estuvo con casamos, yo la llevé porque ¿Y qué? precisamente ¿Qué? por ¿Qué? eso, ¿Qué? porque ¿Como mi una hija? mamá también, pues ella lógico, como cualquier mujer le puede pasar, ¿no? Sí, claro. hijos, y fuera eso otra y que te la tiene que tener, y mi mamá criando a Isabel también, y entonces mi mamá la regañaba mucho, le cargaba la mano a ella, y de remate ella le dio una enfermedad que era una eczema en la cabeza. Pobrecita, ella sufrió Ella mucho. sufrió mucho y eso nadie la podía curar. Y eso es la cabeza, Dios mío, Llena de Virgen Santísima, granos. llena de granos. Yo lloraba limpiándole esa cabeza de ella porque nadie lo quería Y decir. ella Mi sí mamá que fue gritaba. la que, y mi mamá fue la que menos. Ella dijo, no, yo no que la lleves. Usted tampoco, usted no tiene No, obligación, pero, no ve que. perdón, pero Espere un tú momentico. la llevaste al Sí, médico, ya al voy hospital. para allá. Y me dijo, que yo tenía que verla limpiarla, me dijo mi papá. Y mi mamá me dijo, si usted quiere, hágalo, pero yo no voy a hacer eso. Y yo lloraba ya en esa perseverancia y todo. Entonces decidí que le dije a Jorge que si la podía llevar, porque imagínese, yo tenía que venir hasta ahí y todo eso. Entonces la llevé a donde un médico y eso era una Tocó cosa cortarle es el pelo, una me cosa es acuerdo, contar y el otra pelito. todo. Tocó cortarle el pelito, dárselo casi estilo militar. Me para tocaba poderla amarrarle. curar. No, allá la caldearon. Peinarla, ella tocó Ah, peinarla ya. varias veces. Varias veces Varias envolverle una sábana blanca por las noches para que no se rascara y amarrarle las manitos porque ya se Se cogía. hacía sangre. Y se ponerle hacía un gorrito sangre. de lana, me acuerdo. No, de lana no, porque le hacía. No, de una vaina ahí de material. En todo Sí, caso, sí. bueno, la tuve yo allá y todo hasta que la alentamos con un médico que yo la llevé, que me dijeron yo era Ana Lucía en la Estrada. Sí. Me dijo que la llevaran de ese señor que era curandero y que no sé qué, y él me la mandó a bañar con unas hierbas y todo eso. Y poco a poco se fue alentando y ya le fue empezando a salir el pelo, pero eso duró mucho tiempo, así, eso, ese Años, calvario sí, fue. pero 2 años. Y perdón, y Pero aparte terrible. de eso, Yo lloraba porque eso le salía eczema, le salía pus, le salía sangre de esa cabeza. No, Dios mío, yo decía, Virgen Santísima, yo lloraba, le decía, "Ay, Diosito, ayúdame, por favor, ayúdame, que yo no". y ya No. en ese momento fue cuando tú le conseguiste colegio. En el colegio de La Merced, un buen colegio. Y pues como si fuera la mamá y yo el papá, y estábamos pendientes de ella. ¿Cuánto vivió con ustedes? Como casi 2 años estudiando, Más. más. Cuando ya ella, la niña estaba bien, llegó la niña en ese momento Sí, para. sí. Y fue cuando mi suegro consiguió otra novia, otra mujer. La mamá Y, de No, Ángel. a la no, mamá de eso no Ángela, fue así. y se llevó a Amparo, se la llevó. No, fueron las tías de Lolaya las que me Oh, empezaron las a tías. decir que no, que se volviera con ellas. Cuando ya la vieron alentada y que ya estaba Ya estaba salida la grandecita. cabeza, ya estaba estudiando con Isabel, que estudiaban ahí en la Quinta en un colegio que había, que se acuerda que se llamaba el Ateneo. Bueno, El Remington, creo que era. entonces se la quisieron llevar y la convencieron, entonces ella empezó a portarse mal conmigo allá y no llegaba temprano y salía del colegio y se iba que para donde la tía y no sé qué, sin decirme ni nada. Y entonces yo le dije a mi papá, y entonces mi papá dijo, empezó a regañarla y todo, y un día le iba a pegar, y entonces yo le dije, si no se siente bien y si ellas la quieren tener, mejor que la deje con las tías, porque ellas no tienen nadie más por quien ver. Sí. Y fue cuando se vino para acá y ella estaba revelada que sí, que se venía con las tías para Lolaya. Y ahí de grandecita fue que se vino a vivir con la tía Ah, sí, sí. Lola y en el Olaya y todo, y allá fue que consiguió, allá como ella se andaba, esa señora sí era bien callejera, bien con pinchera, entonces ella vivía allá feliz. Y allá fue que conoció el tal tipo, el papá de Alvarona, que quedó embarazada y ya está ahí. Ah, ok. Sí, No Entonces, Ese señor, el papá de Álvaro, no era un señor mayor, ¿cierto? no. no sé, no. Él era joven. Ella tuvo una historia. Después de él tuvo Sí. uno mayor. Sí. Ah, después ahí de- conocí a ella. Ahí entonces decía mi tío Jorge que conoció a otra mujer, mi abuelito. No. Eso fue después. Ah, O sea, ok. ahí entonces los hijos de Berta quedaron Repartidos. extendidos, repartidos, con una mala vida. Todos sufrieron con los tíos porque todos eran
ignorantes, borrachos, de todo. Entonces, bueno, ahí nos fuimos acoplando pues a convivir con ellos. Cuando mi papá le salió un trabajo en Belencito, en Acerías Paz del Río, y pensando en Lucy, que de pronto iba a meter las patas por allá con un man de la Perseverancia, con un ladrón, con un vago de la Perseverancia, entonces nos llevó para Sogamoso a vivir. Y se fue Pedro con nosotros, lógicamente. Amparo sí no fue con nosotros. Amparo, porque ¿dónde se ella ya quedó? vivía en el Olaya. Ah, ya vivía en el Olaya. Pero si tú todavía no te habías casado, Ella estaba casada, sí, exacto. tú estabas de novia todavía. Sí. Es decir, Me ni parece siquiera de que- novia. Me parece que la tenía tu tía nativa. Ah, en esos días fue que mi mamá se la dejó también a... O a mi tía Nativa o a mi tía Ah, Mercedes, sí, alguna de alguna las hermanas de mi Sí. papá, porque yo no me acuerdo ya exactamente con quién se quedó. Sí. Sí. Nosotros arrancamos para Sogamoso, ahí, allá pues duramos unos 2 años viviendo, más o menos, que fue una vida más bien mejor de la que teníamos en la Perseverancia, porque pues ahí estaba cerca mi papá, de todas maneras hizo su grupo de amigos, tomaba cada 8 días, pero ya teníamos una casa bonita en arriendo, ya Lucy empezó a trabajar también allá, ella trabajaba en un supermercado. En Belencito. En Belencito, que es cerca. Y ahí fue donde se empezó a conocer ahí con el patrón. Y Yo no ¿no? conocí con él allá. en la casa se conocieron. No, Cuando él iba, en entonces. una reunión que nos invitó Blanca y Serafín a un campo de Tego. Mi tío Anel. Mi tío Anel hizo el mayor de mis tíos, que era el chache de la zona. Bueno, ahorita vamos Bueno, cómo sí, nos conocimos. ya, ya. En todo caso, así fue que se conoció y nos lo llevamos para allá. Y allá cuando mi mamá toma la decisión de irse, que mi papá se vino para Bogotá y nos dejó botados allá porque debía arriendo y todo, y dijo que él venía aquí, que le iba a salir una hora grande y que nos mandaba para pagar allá el arriendo y para el viaje para que transportáramos todo. Entonces mi mamá dijo, no, ya no me devuelvo para Bogotá ni loca. Y fue cuando se fue para Bucaramanga, por eso. Entonces mi mamá llegó y dijo, cuando íbamos a ir a la flota, le dijo a Pedro, lo siento, me duele el corazón, pero yo no lo puedo llevar a usted con nosotros. Y Pedro, ¿por qué, señora Hortensia? ¿Yo cómo me voy a quedar aquí? Le dijo, no, porque yo no quiero que su papá vaya, que por usted, porque lo llevé a usted, que no es hijo mío, vaya a buscarme, yo no quiero volver con ese señor. Por eso más bien entonces le dejó lo del pasaje, me parece que le dejó, Pero le dijo, imagínense llámelo. que no Que llevó a diga- Pedro, no llevó a Pedro para que no dijera dónde estaba. Pero sí le dijo a una comadre que era uña y mugre con mi papá, ¿Para dónde se para dónde nos íbamos. Sí. Y claro, inmediatamente pues ella fue de Zapa y le dijo a mi papá dónde estábamos. Y a llegó, Pedro él sí devolvió- llegó rapidísimo, casi a los 8 días de que nosotros Y a estábamos Pedro lo allá. devolvió con el colchón, le echó un colchón al hombro, le dio para el pasaje y váyase para la Perseverancia, allá está su papá. Cuando en ese tiempo las flotas que venían del norte pasaban por la Caracas, entonces se bajó una Caracas con 32 y eché pata por esa Perseverancia hasta que llegó donde estaba mi papá. Cuando llegó donde mi papá y lo ve con ese colchón al hombro, le dice, ¿cómo así usted por qué viene con eso? ¿Dónde están los demás? Dice, no, es que ellos se fueron para Bucaramanga y me mandaron a mí para acá. Y este chino hijo de madre, ¿por qué no se fue con él? ¿Y lo por decía qué día no pata y venía? puño. Y le pegó, que porque no se había ido con Que nosotros. por qué no que se había luego ido por con qué. nosotros. Que porque la señora Hortensia no me quiso dejar, que no sé qué. ¿Cómo así? Que no sé qué. Y él se fue y nosotros duramos allá 8 días. Y duramos como un día por la calle, otros 2 días donde una tía, después donde otro tío. Cuando ya habíamos pensado que nos quedábamos donde mi tío Pedro, que era el que más acomodado estaba. O sea, mi abuelita encontró a su familia. Sí. Al Ella fin de puso cuentas avisos por la encontró un radio y tío. todo eso, y al fin se fue encontrando poco a poco con Ok. todo. Encontró a la madrastra, que ya estaba viejita, y ella fue llegamos allá y todos, pues eso es otra historia, Manuel. Empezaban que yo soy Hortensia, que no sé qué, mi mamá presentándose. ¿Qué? ¿Usted qué viene a suplantar a Hortensia? Si Hortensia murió hace no sé cuántos años. Y a toda parte donde llegaban Ah, los dice que no hermanos. la Que reconocieron. Nadie nadie, le que porque cree. ella estaba muerta, que le habían pagado misas, le habían pagado no sé qué, porque mi mamá había muerto aquí en esa Y época. Nadie le quería creer Y que se estaba habían vivo. repartido la herencia, entonces le tenían miedo de que mi mamá llegara a cobrar la parte que le tocaba de la casa que dejó mi abuelo. Sí, Ah, ese era el problema sí, principal. claro. Había que negarla. Después de tanto rogarle a mi mamá y contarle la vida y contarle todo lo del papá y de la mamá y de todo, entonces ahí a regañadientes nos empezaron a como aceptar ahí,
pero usted se va para la casa de no sé quién y sé cuándo. Mandaron a Ramón a un restaurante, que es cuando le pusieron a hacer de una, lo mandaron por allá a un gallinero, para que vaya a arregle para un arroz con pollo, que no sé qué. Y a vender helados. Y a Él y Guillermo se van a vender helados. helados. Porque mi tío, el hermano de mi mamá, tenía una heladería. Otro Y le tenía pusieron una su heladería. cajita y vaya a vender helados. Los dos se fueron a vender helados a Lucy A mí me dejaron ahí en la sastrería que en tenía. la sastrería para el que tío ayudara a atender. Pedro. Y a mí me mandaron a una señora que vendía comida por las noches, que vendía carne y fritanga todas las noches. Y usted vaya con ella, me pusieron a lavar platos toda la noche. Todos y a los botar. repartieron. Consiguieron trabajo rapidito a todos. Y buenos puestos. Pero de todas maneras, nosotros ya estábamos ahí contentos, pensando que íbamos a conseguir una casa de una Ese era un familia. cambio bueno. Y estábamos el domingo por la mañana así allá en la sastrería que tenía mi tío así, y yo estaba así hablando, recargado contra el mostrador así Y yo cuando, estaba lista para salir para la misa, estaba lista. cuando aparece mi papá allá en la esquina. Cuando veo venir a mi papá, yo que así mirando a mi papá le digo, mi papá viene, mi mamá, ¿qué? Está viendo visiones, tu papá que está por acá. Yo, mamá, que mire a mi papá, mire a mi papá, y mi papá más caminaba rápido. Yo ya no me veía esconder ni nada. Y allá llegó, y con su esencia y todo, que, buenos días, ¿cómo están? No sé qué. Mi hija, ¿pero qué le pasó? Que no sé qué, que me dijeron que se ha venido. Yo vine a buscarla, entonces que... Y empezó a darle cátedra a mi tío, el que estaba ahí, que era el mayor, que era que ¿A mi Mr. mamá Vaquero? era, que era que él nos tenía aquí de no sé cuánto, que una casa así sé que más, usted va a la casa de mis abuelitos. Y que le había salido un trabajo grandísimo, que si mi mamá no se iba con nosotros, que él no podía concentrarse en el trabajo, que él no mejor que, bueno, o sea, empezó a contarle todo lo habido y por haber para convencerla. ¿Y qué hizo el señor? Cogió a mi mamá ya después de que tanto él le dijo todo y le decía a mi mamá, ¿cómo va a tener a los chinitos por acá? Si ellos tienen su casa, tienen su papá, no sé qué, si sé cuánto, y sufriendo por aquí, no sé qué. Entonces el señor fue y le dijo, mi tío le dijo a mi mamá, te la regañó. Le dijo, Hortensia, eso no se debe hacer, ese señor es una excelente persona y usted no tiene por qué venirse y dejarlo, de todos modos él es su marido y es el papá de sus hijos y usted tiene que estar es allá. Y a ellos les convenía No, por pues la claro, parte es de que la ellos- herencia. es que Perdón, ellos- y con el poder Y de con lo de la herencia, que pensaba que mi convencimiento mamá que iba- tenía él. era por la herencia. Él Los convenció. No solo convenció a eso, sino todos. porque Si le presentaban al Papa, lo convencía de que. él parecía que tuviera dinero. Sí, o sea, siempre hacía como a la... Andaba muy elegante, siempre. Sus sombreros, sus zapatos brillados, sus vestidos de paño impecables, de corbata, y él en toda parte causaba una impresión de plata. En todo caso, convenció a mi tío Pedro, pues claro que a mi tío Pedro le convencía que nos Le viniéramos, le convenía, convenía, porque pues nos estaba alimentando, Claro. nos estaba dando la dormida en un colchón, en el piso, ahí regados también en esa casa, pero nos estaba dando ahí hospedaje, a la mala. Sí, Pero a él le convenía que nos viniéramos, porque se quitaba un peso de encima. sí, claro. Y sí, efectivamente, ese mismo día mi papá contrató flota, bus, carro para traernos y nos vinimos para Bogotá ese mismo día. Por la Otra tarde. vez a Otra las vez, dos otra vez al habitaciones. barrio La Perseverancia, Al mismo otra vez a sitio. la Y casa al de mi mismo abuela Calvario. y otra vez a las mismas vivencias que hemos tenido 2 años atrás. Ay, Dios mío. No le duró mucho la alegría. No. Con ese poder que convencía al Papa, podría convencer a una monja. Pero porque tenía poder de convencimiento. Porque El- tenía mucho sabe- hablar, sabe- Tenía mucha habilidades labia. comunicativas. Que se las heredó tu padre. Bastante. Imagínense que nosotros, yo por ejemplo, Ramón y yo, siempre quisimos hacer la primera comunión porque a ellos les habían hecho una fiesta de primera en la primera comunión y les habían dado plata, habían estrenado vestido grande y todo eso. Porque éramos las niñas, las mayores. Y nosotros siempre quisimos hacer la primera comunión y que nos hicieran una fiesta. Y nos metimos a prepararnos como 3 años continuos y nunca pudimos hacer la primera comunión. Allá en Sogamoso, entonces el profesor dijo, aquí el cura les presta buzo, les presta pantalón, les presta la ropa para que hagan la primera comunión. Así de que prepárense, que ustedes ya están muy viejos. Y nosotros nos fuimos, nos metimos a preparar. Mi papá va y convence al cura de que le sirve de fiador. Nos compra 2 vestidos de paño de la mejor marca que había en ese momento, corbatas, zapatos, de todo.
y nos puso a cerrar y nos llevaba a hacer la primera comunión. Al cura nunca le pagó, lógicamente. Que eso que iba a hacer la primera con esos trapos que les prestaban a todos, que no. Ese señor era. Y nos llevó a buscar al padrino, que el padrino de bautizo era el mismo de Ramón, era el mismo mío, decía que vivían en Duitama. Y nos llevó a Duitama a buscar al padrino. Y el padrino, de regalo de primera comunión, nos regaló un costalado de repollos. Y nos puso a cargar el costalado de repollos. Y vamos para mi papá, que yo no me acuerdo de ustedes. En vestido de paño y cargando el busto del perro. Primero voy a cruzar. Bueno, como les comenté antes, yo fui el único que nació en una cuna noble. El único que no me trajo la partera, me llevaron a la clínica San Pedro Claver. Sigue traumatizado. Enseguida mío nació Ramón, mi hermano, el negrito de la familia. Él cuando nació era más negro de lo que es ahora, más negrito. Y eso es porque en la familia de mi mamá había un tío negro también, morenito. Entonces, esos son los genes de mi mamá, que traía mi mamá. Pero como llegamos a la perseverancia donde había una cantidad de gente que era ignorante, que era bruta, entonces ahí le sacaron un cuento a mi mamá que Ramón no era hijo de mi papá. Y lógicamente mi papá también pues se dejó convencer y empezó a fregar con mi mamá y a no querer mucho a Ramón. Porque le dijeron que no era hijo de mi papá, que mi mamá quién sabe qué aventura había tenido. Y pues las tías y mi papá y todas unas personas que fueron iletradas completamente, entonces creían esas pendejadas, esas cosas. Pero pues mi papá fue tratándolo como que sí, como que no. Y yo no sé si a raíz de eso, pues él también se acostumbró a ser berriendo desde pequeño y a ser travieso. Él pues salía de la casa a jugar, él se iba a jugar a la calle Cinco Huecos y nosotros le teníamos pavor a mi papá. Yo no salía a Cinco Huecos porque yo le tenía físico pavor, pero él sí, que salía a la calle a jugar, a hablar con todos los ladrones de la calle, a hacerse amigos de ellos. Pero lógicamente nosotros le tuvimos mucho miedo a mi papá y gracias a él, pues que él fue berriendo también y nos puso la mano bien fuerte. No salimos ladrones, ni marihuaneros, ni nada, porque allá el 80% de la gente allá se pierde. Se quedan como ladrones o como marihuaneros. Sí, de todas formas se van por una mala vida. Entonces pues Ramón se acostumbró a eso, se acostumbró a ser berriondo, a estar en la calle molestando. Y me acuerdo que por lo negrito, cuando mi papá lo iba a coger, cuando lo llamaba para castigarlo, él salía corriendo y se metía a un zarzo. Nosotros vivíamos en el segundo piso y al fondo había un zarzo que era una puerta donde cabía uno agachado y adentro era oscuro completamente. No se veía. Entonces no se veía. Mi papá corría hasta allá con el cinturón, con un palo de algo, pero mi papá no se atrevía a entrar por allá porque pues era un cielo raso falso, que él sabía que si lo pisaba se podía caer. Y fuera eso bien oscuro. Te iba a decir la noche oscura, la vaca negra, mi papá que no veía bien, entonces no lo podía casar. Y ahí se quedaba hasta que mi papá se le olvidaba y salía y se iba o se acostaba y él salía ya tranquilo, como si nada, muy fresco. Otra curiosidad es que de tener Ramón, perdón, interrumpo un segundito, era subirse al techo y sobre el techo, qué habilidad que tenía para caminar por sobre el techo y no se dejaba caer. De tejaza de barro, ¿sí? Se iba por ahí. No, él fue travieso siempre, no se dejaba caer. La actividad y no le gustaba pues que lo regañaran, que le pegaran, que lo encausaran. Entonces siempre se fue por eso y él se fue una vez, se fue de la casa, creo que la primera vez se fue solo. No fue solo, se fue con dos hijos de unos señores que vivían en el primer piso, que eran como compadres de mi papá también. Era uno, precisamente había otro que se llamaba Ramón también, otro negrito igual a él, morenito, y otro que era Luis, que era más o menos de la misma edad de él, y se fue con ellos, que ellos eran más agaminados. ¿Y cuántos años tenía mi papá en ese momento? Yo creo que tendría por ahí 7 años.
Se fue porque ellos eran hijos de unos niños que venden lotería y periódico. Entonces pues ellos estaban acostumbrados a estar en la calle, salían a vender periódicos, salían con los papás a vender. Y él era muy amigo de ellos y fue la primera vez que se salió de la casa con ellos. ¿Y cuánto duró por fuera esa primera vez? Pues yo creo que por ahí 8 o 15 días. O sea, nosotros no durábamos mucho. 15 días, pero 15 días para mí. ¿Y ahí qué hacían mi abuelo y mi abuelita? Pues yo no sé, mi papá era como relajado, él como que sabía dónde estaba, con quién andaba, porque también un día fue y lo buscó y lo llevó a la casa. O él se arrimaba a las esquinas a hacer cocos, a ver si había alguien por ahí, no sé si era en busca de comida o de llegar a entrar o algo, pero ese es, todos nosotros, yo la segunda vez que me fui con él también hacía lo mismo. Entonces él se fue la segunda vez y yo me fui con él. ¿Y cuántos años tenía en ese momento? Igual, yo tendría por ahí 9 años. Yo era un año mayor que él, siempre he sido un año mayor que él, o año y medio. Entonces también, yo pues también aburrido, mi papá me amenazó que me iba a castigar, que me iba a pegar algo. Yo, entonces vayámonos y pum, nos fuimos. ¿Y también duraron 15 días? Duramos como 8 días. Entonces él ya sabía cómo era el rollo. Eso es lo que pasaba, que mi papá como no lo podía coger, no se dejaba coger de mi papá se las guardaba, eso yo se las guardo y se entraba, se cansaba. Y el otro pues entonces esperaba era que mi papá se durmiera y mi mamá le dejaba la comida y de entrada y comía o de entrada bien tarde y se dormía y se salía por la mañana. Pero así que durara hartos días, no. Las dos veces que cuenta él. ¿Y qué hacían? Esos 8 días que tú pues pudiste ver, ¿cómo hacían? Como él ya se sabía desembolatar en la calle, sí. Entonces nos fuimos y nos hicimos con otro grupo, como unos 4 gamencitos en la calle. Entonces dormimos con ellos en la calle, tapados con cartones, botábamos como ellos cartones o periódicos al piso y con otros cartones nos tapábamos. Especialmente en el centro, porque era donde nosotros nos la pasábamos, por ahí por de la 26 hacia el centro, hasta la calle 13, por la 7ª, por la 10ª, por la carrera 13. Por ahí, y ellos ya sabían también cómo era, y yo nunca fui capaz de pedir nada. Afortunadamente me fui con él, porque él sí proveía comida y él iba y golpeaban con nosotros, se arrimaban a los restaurantes, señor nos regala ese poquito, señor nos regala ese. Y sí, tomen. Iban a golpear en las casas, por Teusaquillo, por Chapinero. Pidiendo comida pidiendo, y cosas. señor, que si nos regalan una comidita, que es que tenemos hambre. Y ahí sacaban comida, ¿verdad? Yo los esperaba en una esquina y ahí me llevaban, en una bolsa, en un platico desechable, algo, ahí me llevaban. ¿Y por qué regresaron en ese momento los dos a la casa? Igual, porque nosotros entonces yo ya aburrido por la calle, porque uno aguanta mucho frío, hambre, con la misma ropa, sin bañarse. Ellos se bañaban en una pila que había en el centro, que se llamaba La Rebeca. Sí. Y allá se bañaban todos los camisitos de Bogotá. Y a veces quitaban la ropa y se botaban en bola y yo nunca fui capaz de meterme allá. En la 25 con 13. Existe todavía. Sí. Entonces Ramón dijo, yo no me acuerdo quién fue la idea, nos fuimos para donde mi tía Mercedes, que ella vivía en vivía en San Fernando, la calle 108 cerca del cementerio del norte. Sí. Y nos fuimos, le golpeamos, tía, que es que nosotros estamos idos de la casa y a ver si nos regala comidita, nos deja quedar aquí unos días. Y ella dijo, sí, claro, sí, nos dio comida y nos dejó quedar y al otro día llegó el papá y Le avisó que estaba claro, sí. Y los cogió para la casa. Inmediatamente nos llevó, pero no nos hizo nada, yo me acuerdo que no nos dijo nada. Él después de que ya le pasaba la rabia, no, apenas lo veía por allá, le iba y le decía a mi mamá, allá está el Ramón, allá está el chino, ahí está todo sin bañar y todo, nada, muerto de hambre, tiene una cara, mire a ver qué le da de comer, no sé qué, pero... Y ya salía y se hacía el que no lo veía o algo, pero ya no les decía nada. Ya como lo cogió de costumbre, y él también cogió la costumbre de cualquier cosa así, pilatuna o algo, y antes de que mi papá lo cogiera, se era arrancar. Se iba y esperaba que pasara el tiempo y llegaba. La última vez que me fui con él, me acuerdo que él se puso a jugar con Guillermo y con Isabel. La echaron, yo no me acuerdo en qué fue que la echaron, como en unos palos, en algo, hicieron como una camilla. Y estaban jugando disimulando que ella estaba enferma o que estaba muerta.
y se fueron unos jalando adelante, otros atrás, y cuando fueron a hacer una escalera de un patio que quedaba más alto que el otro, se les la dio y pum, la mandaron al primer piso. Desde un segundo piso a un primer piso. Imagínense, por eso es que ella dice que desde ese entonces ya está mal. Yo creo que de ahí fue que quedó chiflada. Ay, padre de la gloria. Y entonces Entre como mi tío yo, Guillermo y mi papá. sí, como yo en ese momento era el mayor, el que estaba ahí a cargo de ellos, entonces yo tenía que responderle a mi papá. Y claro, Ramón salió corriendo, no salió corriendo a recogerla, sino salió corriendo a perderse. Claro. Y entonces yo cuando lo vi que corrí, dije, uy, este se va, y yo salí detrás de él para irme con él. Igual, también nos perdimos como 8 días, también igual en la calle, durmiendo con los otros gamencitos que habían y pidiendo chupados. ¿Qué hizo que no se quedaran en esa vida de gamincitos y que siguieran en la vida familiar con todo y sus cosas? Pues especialmente a mí me dio pues el miedo a mi papá. Yo le tenía mucho miedo. Y segundo, pues no me acostumbraba a esa vida. Sí. No me gustaba el frío, no me gustaba pues el hambre que uno pasaba. Entonces yo siempre trataba de llegar a la cuadra. Sí. Por la noche o por la mañana. Y ahí pues uno se iba arrimando y lo que hice, Lucy, pues ya mi papá se hacía loco, hacía que no nos veía, entonces mi mamá nos entraba, nos estaba comiendo, bañado ya. Y a mi papá que no le tenía tanto miedo, o sea, que más bien evadía lo de mi abuelito, porque ¿qué hizo que no se quedara en esa vida que Igual. sí se veía más confortable para él? Yo también pienso, perdón la interrumpo, yo pienso también que el valor de la mamá, porque la mamá, la berraca, pues luchó contra todo el mundo y contra todo por sus hijos. Yo la miro ahí esa vaina. ¿El amor a mi abuelita? Igual, sí, él de todas formas, por más berriendo que fuera, pues no se acostumbraba. Él, según entiendo, en una ida de él, con los amigos, con los que le cuento que eran 2 como coterráneos, se iban 3. Sí. Y él alcanzó a robar parabrisas, le sellaron cómo tenía que soltar los parabrisas, los limpiabrisas, cómo tenía que soltar los espejos. Lo pusieron también a campanear, a mirar si venía alguien y le enseñaban las señas que tenía que hacer. Usted le decía, no, usted hace que se peina o hace así y ese es que viene la policía o es que alguien va pasando y les van enseñando esas cosas. Sí. Entonces él alcanzó a robarse unos limpiabrisas así y a campanear. Pero de todas formas no, a nosotros nunca nos gustó esa buena vida y veíamos por la cantidad de ladrones que había en ese barrio y marihuaneros que eso, si uno es un poquito pensante, pues no le gusta esa vida porque ahí tenían plata momentánea, pero siempre vivían arrastrados, cuando estaban drogados, eso es una película completamente horrible verlos. ¿Le habrá pasado algo feo a mi papá en las calles? No creo. ¿No sabes que haya pasado nada así fuerte con él? No, por lo menos cuando yo estuve con él no, porque no pasó nada y lo único era así, las pilaturas. Nosotros nos íbamos a la Plaza de la Perseverancia, como eso la cerraron a las 5 de la tarde, entonces no quedaba todo sellado como quedan ahora las plazas, eso quedaban siempre huecos o puestos en la calle. Sí. Y nosotros íbamos y destapábamos los puestos y robábamos lo que fuera fruta, que Claro, se pudiera la comida comer. que se pudiera ¿Sí? comer. Y una vez nos quedamos ahí en una plaza de esas durmiendo. Tremendo. Ahí era lo mejor. Claro. Claro, con toda la comida. La y- Yo comida creo que lo rica. que Ramón por lo que era así era por lo que mi papá como Lo rechazó. siempre estaba pues de la ofensiva que comiera tan terrible y tan callejero y nunca le pudo pegar. Entonces, y Ramón también que por qué me tiene que pegar y yo no me dejo pegar y yo no me dejo pegar y ahí vinieron a esos desacuerdos entre ellos dos, de que él no se dejaba pegar de mi papá y prefería irse y estarse en la calle y mi papá ya pues yo se las guardo, esas yo se las guardo. Entonces yo pensaría que eso después cuando lo cogiera lo iba a medio totear. Me quién acuerdo sabe. de un 24, para un diciembre, mi tío, allá siempre preparaban chicha para diciembre. Ese día la estaba preparando mi tío Reyes. Y empezó a sacar chicha y a tomar para probarla a ver cómo estaba. Y Ramón dice que le decía, deme chicha que yo quiero, deme chicha. Y mi tío me llamó después y me dijo, mire que Ramón está borracho porque se puso a pedirme chicha. Y yo leí, pero no pensé que se fuera a emborrachar así. Entonces cuando yo bajé lo vi que estaba que reía y que estaba inquieto. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Pues que tomé chicha con mi tío. Me dio harta chicha. Le dije, sí, ahora cuando mi papá llegue, ¿qué le va a decir usted así todo borracho?
Dijo, pues me tocará pasarme la borrachera como sea. Y empezó a darle vueltas a la manzana. Esa manzana que era grande, ya subiendo por la casa de ustedes, yendo por la circunvalar, bajar por la 32. Eran como 500, 600 metros cada vuelta. Yo creo que le dio unas 10 vueltas a eso corriendo. Para que le pasara la borrachera, claro. Pues terminó bien cansado, por lo menos se va a acostar a dormir y nadie se dio cuenta. Ay, ¿y en qué momento ustedes ya empiezan a crecer? Esa es, digamos, la parte de infancia. Y ya también empiezan de pronto a defender a mi abuelita y a tratar de cambiar las cosas en la casa. Sí, claro, sí. Sí, ya cuando Héctor empezó a trabajar. El primero que empieza a trabajar eres tú. Yo empecé a trabajar primero, sí. Primero que Ramón. Sí. Después de Pedro, porque Pedro siguió trabajando, porque siempre trabajó toda la vida desde chinito. Sí. Entonces después yo empecé porque yo llegué de Sogamoso y yo le dije a mi mamá, mamá, yo no voy a estudiar más, no quiero estudiar más. Ya no me aguanto vivir sin zapatos, sin ropa, sin comida, entonces yo quiero salir a trabajar. Yo, ¿pero qué? ¿En qué va a trabajar? ¿Usted qué va a hacer? No, así sea vendiendo periódico, embolando, lo que sea. Yo me voy y ya había hablado con unos amigos que precisamente vendían lotería y ilustraban zapatos. Y ellos me dijeron, cuando quiera le enseñamos. Cuando quiera nos dice, vamos y le enseñamos y se pone a trabajar. Entonces yo le dije a mi mamá, le dije eso, le dije yo lo que sea. Entonces mi papá habló con el marido de mi tía Mercedes, que tenía un almacén de pintura, y él me llevó a trabajar allá. Por eso yo tenía como unos 13 años cuando yo empecé a trabajar allá. No, menos, yo tenía 12 años. Porque yo trabajé en allá 10 años y cuando me salí tenía 21 años. Yo hacía esas cuentas, que fue cuando me casé. Y yo me salí, allá me dieron una recomendación de haber trabajado 10 años. Entonces yo ahí también le conseguí a Ramón en otro almacén de pintura, le conseguí un trabajo. Enseguida era el almacén para que fuera ayudante también, pero como uno de ayudante tiene que entrar a barrer, a trapear, a alcanzar todo lo que necesitan los otros que llevan ahí años o tiempo. Entonces a él no le gustó. Sí. Y aparte de eso, dejó regar un poco de tiner un día y lo regañaron. Y dijeron, es que usted no se concentra, no sé qué. Y se aburrió y se salió. Y se fue a trabajar con una señora, no sé si usted la conoció, una señora Teresa, Sí. que pintaba muebles en la calle 18 con la carrera 13 que quedaba cerca del almacén de pinturas, como a unas 5 cuadras. Con ella, ¿no? Sí, el trabajo. Sí. Y entonces él se fue del almacén y se puso a trabajar con la señora. Y ahí fue donde tú aprendiste de pinturas y él aprendió de muebles. Y él aprendió muebles, sí. Y empieza como la historia laboral de su Exactamente, él duró ahí mucho tiempo con esa señora trabajando. Después se independizó él mismo y trabajaba pintando muebles con un primo que llegó por allá de Cúcuta, con César. Que llegó de Cúcuta y pusieron entre los dos una compañía, pero como que César salió tramposo. Él era muy avivato. Sí, que no cumplía con los contratos y eso, entonces se abrieron. Pero ya después fue cuando se casó, cuando salió corriendo con Miriam también, un 24 de diciembre. Un 24 de diciembre también porque a Miriam le iban a pegar por haberse ido para la fiesta. Entonces que con miedo que don Pedro, también se llamaba el papá de Miriam, que en paz descanse. Entonces decidieron volarle y armar un cambuche aparte. Ramón ¿Y tendría también te ese llevó tiempo. allá donde mi abuelita? ¿A No, dónde te llevó? ellos se fueron para el Olaya. Nosotros nos fuimos a ver. O sea, él esa noche, bueno, trabajó, ya como que se formalizó un poco su vida y cuando ya te conociste fueron, ¿él ya tenía un sitio donde vivía solo? ¿O esa noche fueron y buscaron un sitio donde vivir? ¿O No, cómo ellos fue? vivían ambos ahí en las casas. Una perseverancia. Miriam en su casa y Ramón en la de él. Se fueron Estaban primera vez novios. juntos allá. Pero entonces estábamos bailando allá donde los Benavides. Porque yo estaba esa noche allá donde los Benavides, estaba con Héctor. Estábamos todos bailando cuando Ramón te dijo a ti que caminamos ante unos amigos de la tercera, ¿era? ¿De la tercera o de la cuarta? Y ustedes se salieron de la fiesta, se escaparon y se fueron por allá para abajo. Y allá fue que desamaneció, quedaron allá y después ya era el miedo por don Pedro. Sí, porque mi papá sí era bravo. Por tu papá. Y entonces ahí te figuró No, que te- después ya me echaron la culpa, fue a mí, después fue terrible mi vida. Ah, le porque- echaron la culpa a la Fue Carmen. terrible ya. mi vida. Sí, porque ya se desapareció con él, ya se fue. Y entonces don Pedro y toda la familia pensaban ¿Que que dónde yo está? sabía dónde estaba ella.
Y yo Y no ya sabía, no nadie tenía ni sabía. idea, porque es que eso ellos lo decidieron fue en un instante. Ellos estaban ahí, se fueron y ya, no, o sea, a mí no me dijo nada, es que yo no me di cuenta ni cuando se salió de la fiesta. Y es Cuando que yo- Tú ya eras esposa. No, no, Ah, eran éramos novios. novios. Los primeros